en anestesiología pediátrica de la misma institución académica. Él realizó estudios complementarios en medicina funcional y terapia y medicina integrativa, así como en células madre y terapia neural y ortomolecular. Tiene más de 30 años de ejercicio profesional. Actualmente ejerce como anestesiólogo en diferentes instituciones privadas, especialmente en el área de cirugía plástica. Doctor Gustavo, gracias por aceptar esta invitación, especialmente que sabemos que no estaba preparado para el día de hoy, pero usted está siempre listo y en servicio de todas las personas cuando solicitamos sus servicios profesionales y su conocimiento compartido siempre tan generosamente. Gracias por estar aquí, doctor Gustavo. Bienvenido. Adriana, buenas noches. De verdad, para mí es un gusto tremendo compartir con todos ustedes siempre esta parte que nos atañe. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a compartir conocimientos, como ya lo dijo Adriana al final de la charla. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto estoy dispuesto a responderles en la necesidad de cada uno. Sean todos bienvenidos y voy a empezar a compartirles pues la pantalla sobre lo que ya mencionó Adriana, que es lo que es el coronavirus, su producción de la enfermedad y lo que es el glutatión como tal. Hay mucha relación con la deficiencia de ese glutatión en cuanto a las enfermedades que se manifiestan graves en los pacientes. Vamos a compartir esto, ya lo dijo Adriana, soy Gustavo de Vivero, médico anestesiólogo pediatra. Pero ¿qué es el COVID? ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus, como su nombre lo indica, es la séptima generación, esta que se empezó ahorita en diciembre pasado del 2019, por eso se le llamó el COVID-19. Coronavirus porque tiene la forma de una corona, como todos los virus tienen sus membranas, tienen su envoltura proteica y todo eso que le hacen la forma de la estructura molecular para poder ingresar a cada célula y allá adentro entonces replicarse como tal. Ese es el riesgo preciso del coronavirus para cualquiera de los virus para poderse desarrollar dentro de nuestro organismo. Pero vaya que tiene que tener una relación muy directa con nuestro sistema inmune. ¿A quién más va a afectar sino a aquella persona que tiene un sistema inmune no solamente fuerte, o sea, débil, sino no modulado? O sea, así mismo como lo tiene débil, es incapaz también de pronto de reconocer quién lo ataca o cuál es la célula del propio organismo. Cuando un sistema inmune está así, al final de cuentas lo que va a producir es lo que ya conocemos como enfermedades autoinmunes, porque ese sistema inmune va a atacar a nuestra propia célula pensando que es una célula extraña y vaya que sí la ataca con aquello que nosotros hemos escuchado permanentemente, y más adelante les explico esta parte de lo que se llaman tormentas de citoquinas. Esas tormentas de citoquina o liberación de citoquina siempre está dada en todo proceso de infestación, o sea, en todo proceso infeccioso, que es el ataque de un cuerpo extraño, bacteria, virus, hongo, cualquiera de ellos. El organismo que está débil entonces va a atacar o va a ser atacado brutalmente y puede costarnos la vida. ¿Por qué se llamó COVID? Vino de Wuhan, China, en diciembre del año pasado, porque el COVID viene de lo que su forma, su estructura fisionómica tiene una parecido a una corona. Y el V viene de virus y la D de la enfermedad que produce el contagio de este virus. Por eso se llama COVID-19. Su enfermedad produce lo que se llama un síndrome respiratorio agudo gravísimo. Esto hace que se llame entonces el SARS-CoV-2, porque produce, como ya les dije, el síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué vamos a reconocer nosotros cuando hay síntomas, o sea, asintomático o sintomático? Esto no quiere decir
que en la persona no vaya a ser o no vaya a estar contagiado. Cualquiera de las dos siempre está contagiado y el virus se va a replicar de cualquier manera. La sintomatología o la ausencia de síntomas va a estar determinada más bien por la fortaleza de ese sistema inmune. Pero ¿quién lo determina al final de cuentas si nosotros hemos sido contagiados o contaminados o atacados por el COVID, por el COVID-2? Perdón, el COVID-19? Pues una prueba de PCR, aunque sean, algunas tienen una confiabilidad, como la que es el hisopado nasofaringeo, tiene una confiabilidad arriba del 93%, y por eso es la que más se utiliza a nivel mundial. En sí el virus, cuando entra a la célula o ataca la célula, ella entra a la célula a través de unos receptores que se llaman AC2. Esos receptores AC2 son las enzimas convertidoras de la angiotensina. Y entra porque tiene la afinidad, y toda la célula al ingresar dentro de la célula, entonces es que él se va a replicar ese RNA de forma exagerada. Entonces miren la importancia precisamente que hay y por qué ataca principalmente el sistema respiratorio, principalmente la membrana alveolo-capilar, porque es la que más receptores tiene de estos tipos AC2, de tal manera que allí es donde el virus entonces va a entrar más fácilmente y va a replicarse. Al replicarse dentro, entonces lo que hace que el organismo empiece a responder ante esa presencia como un cuerpo extraño como tal, y ellos mandan lo que se llaman los macrófagos, los neutrófilos y todo eso, que van a atacar como defensa del sistema inmune. Allí entonces empiezan la liberación o la tormenta de citoquinas, que es, como ya les dije, siempre está dada en los procesos normales de un proceso inflamatorio o de un proceso de ataque de infección. Allí entonces, ese ataque de esas células de las tormentas de citoquina puede producir dos formas. Una, la muerte celular de la célula, y es donde entonces al ser atacado en la parte pulmonar va a ser muy fuerte el proceso de la enfermedad, que más adelante se lo voy a describir por tiempo. O la otra es la proliferación de células T. La primera defensa que viene es lo que nosotros le llamamos en inmunología, lo que es la inmunología y sistema inmune innato. Y más adelante hace que se multipliquen esas células T. Este es el contagio pues del COVID en cuanto a la célula. La evolución normal, como ya les dije antes, era sintomático o sintomático. Hay un periodo de incubación que está determinado desde que entra el virus a nuestro organismo, los primeros 5 días. A partir de estos 5 días es cuando empieza a formarse entonces el desarrollo del virus dentro del organismo, o a replicarse. Lo que hace entonces que empiecen a producirse los síntomas. El primer síntoma clásico es por la liberación de esa interleuquina, una parte de las citoquinas, interleuquina 1. Interleuquina 1 es una interleuquina muy alta o muy sensible al sistema nervioso central. Por eso uno de los síntomas más clásicos de la patología o de la enfermedad es ese dolor de cabeza intenso. Asimismo, como ataca la parte muscular, produce un dolor generalizado. Esos primeros síntomas pueden ser de 2 a 3 días. La persona puede evolucionar de ahí en adelante en forma sintomática hasta los 11 días, cuando entonces dice, bueno, a mí no me pasó nada, hay cosas que están determinadas, que no tienen ningún efecto, como la famosa ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario. Realmente la carga de ivermectina lo que va a hacer al final de cuentas es a cansar ese hígado, que el hígado lo que necesita es precisamente estar apto para poder entonces defenderse en cuanto a más adelante la producción de todo lo que se llama la cascada de coagulación, apto para desintoxicar, apto para poderse defender de lo que el ataque del coronavirus puede ser. Entonces, ¿para qué nosotros lo vamos a sobrecargar? Mire, está descrito una tableta de 500 miligramos de acetaminofén
no hace más que sobrecargar ese hígado, que cuando lo vamos a necesitar en un ataque fuerte del coronavirus, ya ese hígado va a estar cansado y va a ser una de las partes que lo vamos a ver con el glutatión. Ahorita les voy a hablar cómo se produce ese glutatión. El que más utiliza ese donador de cisteína para formar glutatión por su poder desintoxicante, o sea, por su poder de drenaje de todos los tóxicos, es el hígado. El 25% lo forma el hígado. Pero bueno, más adelante les hablo de esta parte. Y viene luego la parte intermedia o la tercera parte, que es se llama la fase inicial pulmonar. Tiene el ataque ese de los pulmones, que al final de cuentas, si sobrepasa ese curso que va entre los 11 y los 14 días, esa persona puede sobrevivir. Pero si ese ataque es tan fuerte y el daño es tan severo, la mortalidad es bien alta. Pero bueno, si la persona al final de cuentas se pasó este ciclo, viene una tercera fase o cuarta fase que puede durar hasta más de 6, 8 meses. Ya están descritas algunas miopatías, unas mialgias prolongadas que hacen que la persona produzca siempre o tenga o mantenga una fatiga constante, porque precisamente el músculo está lesionado, así mismo como esa parte pulmonar que no puede la persona como respirar bien, porque ahí queda un proceso inflamatorio persistente, es lo que nosotros le llamamos un proceso inflamatorio persistente. Y esa persona llega 6, 8 meses después, siempre dice que siente un dolor precordial, siempre dice que le falta el aire por lo mismo. Esas son las partes de la evolución que puede ser normal, que no es normal de la infestación por COVID. La tormenta de citoquina, ya les hablaba, una de las primeras formas es esa interleuquina beta 1, que es la productora del dolor de cabeza, y la que más produce lesión más adelante es la interleuquina 6. Hay comorbidades que hacen que el contagio por COVID sea mayor. La edad mayor de 65 años, la diabetes, sobre todo aquel paciente insulinodependiente, el hipertenso, el fumador crónico, el que tiene consumo de sustancias psicoactivas, hacen que estas personas sean más gravemente atacados o su evolución sea más grave por contagio del virus. Y no se diga pues las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, aquellas enfermedades autoinmunes que yo les hablaba como el lupus, las enfermedades renales autoinmunes, todas esas enfermedades cardiovasculares que más adelante el doctor Mendoza nos va a compartir, hacen directamente que produzca una mayor lesión. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades tienen una deficiencia natural del glutatión. Entonces no tienen quien lo defienda, no tienen una sustancia que va a hacer que se forme el mejor el defensa del sistema inmune. ¿Pero qué es el glutatión? El glutatión es, ya lo mencionaban desde 1935, ya le dieron el nombre de tripéptido, porque está compuesto por 3 aminoácidos principales, entre ellos la cisteína, el ácido glutámico y la glicina. Miren que un poco de historia para recordarles aquí, en 1988 el primero que la nombró por allá fue Joseph Rey, que lo llamó filotión. Hasta 1921, Opland en Cambridge lo nombró como tal, como un dipéptido, porque él encontró la cisteína unida con el glutamato y le introdujo ese nombre, glutatión, pero no fue sino hasta 1935 donde Hamming y Mead ya describieron la estructura propia química como el tripéptido que se conoce en la actualidad. Hasta 1980, Meister y colaboradores contribuyeron grandemente en el entendimiento de sus funciones fisiológicas, nombrándolo como la tercera sustancia vital. ¿Esto qué significa? Que sin el glutatión, así como el oxígeno y el agua, no hay vida. De tal manera que Gustavo Bonos y Patricia Conchaven así lo determinaron, conociendo después de 23 años de investigación que la cisteína era su principal productor de glutatión y llamado como ese precursor, de tal manera que
teniendo la cisteína directamente formada dentro de nuestro organismo, donde se va a formar ese glutatión, y teniéndola de la mano para unirse con el ácido glutámico y la glicina, va a hacer que se forme ese glutatión en cantidad suficiente. De tal manera que el glutatión siempre se agota, él hace su función y se agota. Tiene un promedio de vida de 8 horas. De tal manera, ¿qué significa esto? Que permanentemente hay que tener, aunque sea una persona sana, siempre debemos tener un donador de cisteína para que éste se nos esté formando constantemente. Y vaya aquella persona que tiene más estrés, más producción de radicales libres, es aquella persona que tiene estrés dependiendo del trabajo que realice, y así hace que este glutatión se agote mucho más rápido, de tal manera que siempre lo vamos a tener presente en nuestro organismo para que ese trillón de células, más de un trillón, algunos hablan hasta 10 trillones de células, cada una de ellas se va a beneficiar con ese donador de cisteína para formar ese glutatión. Mire esta célula, me acuerdo yo en primaria, no es para que ustedes empiecen a aprenderse esta parte o a recordar nomás, se los digo, donde se forma ya dentro de la célula en presencia de ese tripéptido para formar entonces el glutatión. Toda la célula, el músculo, el sistema nervioso central, los pulmones, la dermis, en fin, todas, cada una de ellas va a hacer que esa producción de la respiración celular normal haga que necesite la célula oxígeno y materia orgánica para poder producir lo que nosotros en el desarrollo del metabolismo normal de la célula se elimina el dióxido de carbono y el agua. Pero ¿para qué al final de cuentas se produce eso? La producción de energía. Esa energía es la que nosotros vamos a necesitar para poder vivir. Por eso entonces se determina como la sustancia, la tercera sustancia para poder tener vida. Teniendo un nivel de glutatión suficiente, vamos a impedir que estos coronavirus ingresen a la célula y la puedan dañar para que allá adentro se empiece su réplica. Esto es lo que se llama, teniendo un antioxidante suficiente como es el glutatión, va a tener entonces la eliminación de radicales libres para que esa célula entonces trabaje muy bien. De lo contrario, esa célula va a tener un estrés impresionante y viene en toda la cantidad de producción de daño de ese DNA secundario, como esto es lo que se llama una epigenética. Nuestra alimentación, lo que nos rodea, la contaminación ambiental, el fumar, ya les decía que el tabaquismo y la parte de los vicios hacen parte que esto produzca mayor daño de ese DNA. Y qué mejor tener una célula como esta, una matriz extracelular, que es donde terminan todos esos desechos. Si esos desechos se mantienen allí, va a empantanar la célula no va a trabajar bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el glutatión? Ayudar a eliminar todos esos elementos que pueden empantanar la célula, y esto se elimina a través de ¿qué? Del riñón, a través de las heces, a través de la respiración propia y a través del sudor. Mire cómo encuentra uno el por qué precisamente la edad está relacionada a esa deficiencia de glutatión. Nosotros llenamos el tanque en el amamantamiento. Ahí es donde más cisteína hay. Pero esto a partir de los 25 o 30 años empieza a agotarse por toda esa epigenética que ya les hablé. Entonces el anciano es el que va a tener mayor deficiencia de glutatión. Deficiencia de glutatión que va a afectar directamente en cuanto a la defensa del organismo. Y no lo digo yo. Mire, en la literatura nosotros encontramos una cantidad de artículos que nos avalan que esa deficiencia de glutatión va a hacer que ese COVID, ese coronavirus, va a hacer estragos. Entonces, yo por eso les recomiendo, la persona sana, aunque sea sana, no sabe cómo va a desenvolverse en cuanto al contagio. Es preferible que estén tomando por lo menos de 1 a 2 sobres al día. Eso les ayuda mucho a mantener la producción constante de glutatión. Ya lo dijo Alexei Polonikov de Rusia, del cual la deficiencia de ese glutatión va a ser la causa mayor de las manifestaciones graves de la presencia de la enfermedad de COVID.
Asimismo, estos nanoclúster inhiben la proliferación del coronavirus y bloquea la síntesis de RNA. ¿Y cómo entonces nosotros podemos elevar los niveles de glutatión? Principalmente la alimentación, pero ustedes pueden decidir cuál es mucho mejor. Yo les recomiendo, para poder tener la cisteína necesaria dentro de nuestro organismo, tiene que ser natural. La cisteína es termolábil, fácilmente la destruye el calor. Pueden comer crudos 18 huevitos al día, unas 21 litros de leche al día. Pero mire, el donador de cisteína conocido, el Inmunocal, cada sobre tiene 10 miligramos de cisteína. Eso es lo que Gustavo Bono y Patricia Conchaven lo hicieron. Concentrar, lo solidificaron, lo consolidaron y la protegieron para que llegara directamente al organismo. Por mucho que nosotros nos alimentemos bien, eso ayuda. La verdad es que ayuda muchísimo una alimentación sana y balanceada. Y mire, lo que al final llegamos teniendo un glutatión, unos niveles suficientes de glutatión, nuestro sistema inmune está totalmente fuerte para defendernos a cualquier ataque del coronavirus. Muchísimas gracias. Y Adriana, muchísimas gracias también por tu invitación. Doctor, muchísimas gracias a usted por su participación y por dejarnos tan supremamente claros frente a cómo actúa el COVID o el SARS, ¿cómo es? SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio agudo grave. Grave. Muchísimas gracias.